en México nos encanta compararnos con los gringos y hacer como que salimos ganando, ¿no? Entonces me encanta cuando dicen... ¿Y cómo así? Como dicen los colombianos, ¿y cómo así? Pues tipo así como, por ejemplo, frases como, es que los gringos no tienen historia, que tienen y muchísima, ¿no? Pero es que los gringos no tienen valores familiares, como si nosotros tuviéramos muchísimos, ¿no? Y es que los gringos, y siempre tenemos un algo, ¿no? Y por ejemplo, en México pensamos que nosotros somos un país mestizo, donde tenemos una mezcla de culturas enorme y maravillosa, mientras que Estados Unidos son ingleses en América, ¿no? No, bueno, espérame, déjame, hay una parte que creo que vale la pena profundizar. México sí tiene mucho más historia que el continente americano del norte. Pues O sea, como 30 años más. no tienes los aztecas. Pero tienes esos no los eran mayas. mexicanos, eran aztecas, y los mayas no eran mexicanos, eran Pero mayas. aquí estamos, están en el mismo territorio. Ah, bueno, y allá pero estaban los comanches también estaban ahí desde pero hace no muchos- tienen los 5.000 años que tienen los aztecas. Ah, claro que sí, ¿de dónde crees que vienen los aztecas? No vienen de los comanches. Claro que sí, son apaches que llegaron del norte, son pieles rojas. No, bueno, en esta ocasión obviamente Zunzunegui se equivoca porque México sí tiene más historia que Estados Unidos y no porque los indígenas de Estados Unidos, los indígenas del norte, pues sean menos antiguos que las civilizaciones indígenas mesoamericanas, sino porque los estadounidenses no se sienten identificados con los indígenas del norte, no se sienten identificados con los pieles rojas, los comanches, los navajo. No se sienten identificados con ellos, mientras nosotros sí sentimos que las civilizaciones indígenas, nosotros los mexicanos, sí sentimos que las civilizaciones indígenas son parte de nuestra identidad. Por lo tanto, nuestra identidad sí tiene más historia que la de los Estados Unidos. Como te dije anteriormente, los estadounidenses no se sienten identificados con los navajos, los pieles rojas, los comanches. Para ellos su historia sí comienza en las 13 colonias. Para nosotros no, para nosotros nuestra historia sí comienza con las civilizaciones indígenas, con las civilizaciones mesoamericanas. Ya después nosotros seremos un resultado de la mezcla entre las civilizaciones mesoamericanas con obviamente los españoles. Pero lo que te quiero decir es que por supuesto México tiene mucha más historia que Estados Unidos. Y por supuesto también no hay que comparar pues tribus como los navajos, los pieles rojas, los comanches, con civilizaciones que construyeron pirámides y monumentos gigantes que se yerguen majestuosos incluso a día de hoy y que por supuesto forman parte de nuestro patrimonio cultural. De hecho, por sí solo los mayas tienen mucha más historia que los Estados Unidos. Y nosotros los mexicanos tenemos una maravilla, una de las 7 maravillas del mundo moderno, gracias a los mayas. Pero bueno, los mayas tienen obviamente mucha más historia que los Estados Unidos. Porque la primera ciudad maya es Aguada Fénix, que se cree que se construyó alrededor del año 1000 a.C. Y la última ciudad maya en caer fue en 1697. Estamos hablando de que los mayas fue una civilización que estuvo más de 2500 años. Eso es una civilización milenaria, solo superada por los egipcios en tiempo, por el Antiguo Egipto, la civilización del Antiguo Egipto, y la civilización la civilización china, la civilización de las dinastías. Solo los mayas, junto con los chinos de las dinastías y junto con el Antiguo Egipto, son las civilizaciones de la humanidad que más han durado. Entonces nosotros, los mexicanos, tenemos una de ellas, que por cierto también compartimos con Centroamérica. Por eso yo siempre he dicho que Centroamérica y México deberían de unificarse. Bueno, desde Costa Rica hasta lo que hoy es México. Y no me lo tomes a mal, o sea, yo sé que por ejemplo, un guatemalteco no le gustaría que lo llamaran mexicano, o un costarricense o un hondureño no le gustaría que lo llamaran mexicano. No estamos diciendo que se cambien el nombre o la identidad. Y así como tampoco un mexicano, pues tampoco se va a unificar a un país de Centroamérica para ahora llamarse guatemalteco, hondureño, etcétera. Obviamente no. Ninguno, ni los países de Centroamérica ni los mexicanos estaríamos dispuestos a eso. En pocas palabras, no estoy diciendo que los países centroamericanos se unan a México, pero tampoco estoy diciendo que México se una a Centroamérica. Estoy hablando de que estos países se unan en algo nuevo. Entonces, ¿cómo podríamos unificar un país o varios países en uno solo? ¿Cuál sería nuestra identidad? Bueno, yo digo que en lo personal, que ese nuevo país sea nombrado con un nombre maya, porque tenemos
a los mayas como una civilización en común, una civilización madre en común con los centroamericanos. Y bueno, o sea, yo sé que nosotros, los mexicanos, tenemos el nombre derivado del náhuatl, principalmente gracias a esa relación que tenemos con los aztecas. Pero, o sea, no es por comparar, pero pues que son los aztecas al lado de los mayas. O sea, los aztecas es una civilización que duró 2 o 3 siglos, mientras los mayas, como te lo he dicho, duró más de 2500 años, o sea, duró milenios. O sea, también, por ejemplo, los incas, los incas en Perú fue una civilización que duró como 2 o 3 siglos también. O sea, los mayas es la civilización milenaria del continente americano. Por eso yo creo que este nuevo país que unificaría Centroamérica con México debería de tener como nombre o ser nombrado como, con un concepto maya. Y recuerda que Centroamérica y México han estado más tiempo unidos en una misma entidad, en una misma entidad política que separados en países diferentes. Recuerda que la Nueva España duró alrededor de 300 años y el primer imperio mexicano después, y que contemplaba también a Centroamérica, estos países centroamericanos. Y nosotros, como tanto los centroamericanos como nosotros, pues tenemos alrededor de 200 años separados en países separados, pues. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de unificar México con países centroamericanos? Bueno, sería, por ejemplo, de que los centroamericanos ya tendrían libre paso a Estados Unidos, por ejemplo, ya no serían reprimidos en México, porque ellos ya serían básicamente de la misma nacionalidad. Obviamente habría más territorio. México y los países centroamericanos sumarían sus PIB, entonces sería un país económicamente más fuerte, con más recursos naturales, con más patrimonios culturales de la humanidad. O sea, de por sí México es la primera potencia cultural del continente, con más patrimonios culturales de la humanidad del continente. Ahora se le sumarían los otros, los de Centroamérica. Y no solo eso, México ganaría también una oposición política, porque en México no existe ya la oposición política. O sea, si tú crees que el PRIAN es una oposición política, bueno, estás mal. O sea, ya el PRIAN ya es un cadáver ahí. Realmente el Morena, el partido ya lo controla todo. Entonces imagínate una elección hipotética de alguien como Claudia Sheinbaum versus Nayib Bukele. Eso sí sería una contienda política. Y yo te aseguro que muchos mexicanos obviamente o sea, en esa hipotética elección votarían por Nayib Bukele. Entonces, como ahorita ya México ya no tiene oposición política, con esta unificación ya ahora sí habría una. Y bueno, con nuestros hermanos centroamericanos tenemos el mismo idioma, la misma religión, la misma civilización madre, los mayas. Entonces, y hemos estado más tiempo unidos en una misma entidad política que separados. Entonces, pues yo en lo personal siempre he abogado a favor de que México y Centroamérica se deberían de unificar.